Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Y antes de que conozcan a mi invitada de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Lanús creemos en la educación de calidad. Por eso estamos entregando kits de robótica a los centros educativos del municipio, para que nuestros chicos aprendan nuevos conocimientos científicos que son la base de las industrias del futuro. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. Paladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Mi invitada de hoy es una de las mejores sommeliers de la República Argentina. Su hija Camila está siguiendo sus pasos. Toda su vida, su familia, sus amigos tienen que ver con el mundo del vino. Ella estudió acá y se perfeccionó en Francia y en Luxemburgo, a donde viajó, hay que decirlo también, por amor. Y a su vez viaja por el mundo entero buscando los mejores vinos de todos esos lugares para traerlos a la Argentina y acá vendérselo a sus clientes, a quienes asesora y le dice también cómo hay que tener en casa una buena y rica cava de vinos. Mi invitada de hoy es Mariana Tort. Mariana, Hola. gracias por estar. Gracias por invitarme, Claudio. Bien. ¿Cómo surge esa pasión por el vino de parte tuya? Surge la pasión por la gastronomía y en esa época, estamos hablando del 2000, 2001, yo estudiaba cocina también y bueno, y vi que había también una faltante en el salón. Me encantaban los vinos, pero me di cuenta que no había gente que supiera dar ese consejo y estar con el cliente. Y en ese momento leo que se abre la carrera de sommelier. Se había abierto el año anterior, pero bueno, yo llego para ese año. Esa es la Escuela Argentina de Sommelier. Exactamente, la Escuela Argentina. Con Marina Beltrame, ¿no? Exactamente. Y bueno, y me anoté enseguida porque me encantaba el vino, me encantaba todo lo que pasaba dentro de un restaurante. En realidad me encantaba cocinar y bueno, en ese momento lo hice como algo más para estar dentro de la gastronomía y terminó siendo lo más importante. Mariana, y en tu casa, que yo como era una tradición antes, era el abuelo o el papá que decía, bueno, ya tenés edad para tomarte una Todos copita de vino. tomaban vino, sí. Todos tomaban vino. Sí. ¿Y te acordás de tu primera copa de vino o no? Sí, en esa época yo soy de azul, sobre Sí. todo en el campo se empezaba muy joven y era algo como súper hasta saludable, que bueno, hay que pensar hoy frente a las gaseosas azucaradas, sigo pensando que es más saludable. No sé si la primera copa, porque seguramente habrá sido más chica, pero yo ya a los 14 años tomaba vino con mi papá como algo que estaba bien en la mesa, obviamente, con soda, una copita, pero era algo que estaba muy, muy metido en la cultura gastronómica de la Argentina. En realidad el argentino tomaba mucho. Estaba diciendo por ahí tipo 2002, ¿te recibiste vos? ¿O Sí. ¿Había una cultura del sommelier en Argentina o todavía no? No, era difícil porque, bueno, como te digo, estaban las primeras generaciones recibiéndose, no había tanta gente, no había gente trabajando en servicio y también, bueno,
no teníamos experiencia de haber visto otras personas trabajar, entonces eso era difícil porque no sabías exactamente, sí, te contaban, estudiabas, pero no tenías gente como para tomar el ejemplo o ser trabajar a la par y ir aprendiendo. Así que, ¿Y era una actividad exclusivamente de hombres hasta esos momentos? Después todo se ha ido transformando con el tiempo, ¿no? Éramos pocos, había hombres, en mi camada nos recibimos varias mujeres, lo que sí era muy difícil atender a hombres, yo era chica, y hombres más grandes que te decían, nadie pensaba que vos podías saber de vinos, te miraban como diciendo, tráeme el vino y no hables, porque yo sé más que vos, que tengo 20 años más que vos, viajé por el mundo, soy hombre, tomo vino, ¿vos qué vas a saber? Y la realidad es que seguramente había gente que tenía mucha experiencia y yo no la tenía tanto en ese momento, pero sí había estudiado. Claro. Y entonces yo podía hablar de vinos de todo el mundo. Entonces siempre fui muy segura respecto a eso y me mantenía con confianza. No dejaba que me bajen tan fácil. O sea, que el Zorrito Funk Quintero estuvo acá también invitado Sí. a este programa y hablamos de restaurantes, gastronomía y todo eso. Vos estuviste trabajando para él, en Cañitas, ¿no? Exacto, porque cuando yo llegué de Azul, el primer lugar donde trabajé fue en Cañitas con el Zorro, porque yo estudiaba cocina en ese momento en la escuela de Gato Dumas, entonces me meto a trabajar y hacía algunos stages de cocina, que eran como prácticas, otras en el salón, y bueno, y era mi primer trabajo en Buenos Aires y en la gastronomía. Yo llegué y me parecía que había llegado a New York, porque no estaba acostumbrada a ver ese tipo de música, de iluminación. Las Cañitas en ese momento era como el Soho en Buenos Aires. Santino ahí, ¿no? Ellos tenían Santino, tenían Nina Wok, tenían Soul Café, que fue el primero, claro, que era de sushi, el Estanciero, que fue donde también trabajé mucho, tenía muy buena carta de vinos. Entonces, bueno, yo iba un poco pasando de uno al otro y viendo un poco en cuál estaba y aprendía más cosas, pero sí. Y tengo el dato que eras la camarera que más etiquetas de vino vendías, ¿o no? ¿Cómo sabes? No, eso no está en mi curva. Fue así, en realidad, en un momento los restaurantes estaban en la misma cuadra. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Veían que yo siempre vendía porque me encantaba y hablaba con el cliente y bueno, y siempre que estaba yo se vendía mucho bien. Entonces me empezaban a llamar, me decían, che Mariana, ¿puedes venir a Santino que llegó fulano, que es un buen cliente? Entonces me iba, le vendía el vino y volvía al otro restaurante a seguir con mi trabajo. Pero sí, fue un poco así. ¿Y todo eso mientras estabas estudiando? Claro, en ese momento yo ahí no podía hacer todo junto porque además yo soy mamá y mamá soltera. Entonces Camila era chiquita, entonces yo tenía que trabajar, estudiar cocina, estudiar sommelier y tener a Camila era mucho. Entonces dejé la cocina y seguí directamente con la escuela de vinos y bueno, entonces hacía todo al mismo tiempo. Y contame cómo es que Camila sigue tus pasos. ¿Por ósmosis o por convencimiento personal ha sido? Bueno, primero porque bueno, nosotras nos fuimos, yo era chica, la tuve a los 20 años y fuimos teniendo una vida juntas muy, muy de compañeras y ella me vio siempre trabajar mucho y entendía todo lo que yo iba haciendo. Sí. De hecho, y bueno, cuando yo después nos vamos a Luxemburgo, pues yo me caso con el que era en ese momento el mejor sommelier de Luxemburgo. Ella viene conmigo y bueno, en mi casa, imagínate, éramos 2 sommeliers, su mamá y el marido de su mamá. Estaba la Année du Vin, que es una caja con todos los aromas del vino, vinos todo el tiempo. Y Camila tenía 7 años, entonces, bueno, para ella se crió en un mundo así. Cuando después volvimos de Luxemburgo, ya Camila tenía 13 y bueno, era como que yo seguía muy metida, trabajando siempre con muchos proyectos y bueno, que cuando terminó el colegio empezó a trabajar conmigo de camarera en un lugar que yo trabajaba y estaba a cargo de todo y bueno, y se metió en la carrera rápidamente. Es como que le resultó natural, digamos. Antes de seguir con tu vida, digo, ¿cómo influye el saber de vinos? Conocer, sin ser un especialista a ultranza como son ustedes, ¿no? Pero digo, conocer sobre el vino se disfruta mucho más cuando tomas una copa de vino, cuando sabes sobre ese vino, ¿no? A veces sí, a veces no, es como todo. Saber hace que disfrutes mucho más porque ves
tenés la posibilidad Claro. de ver y tener en cuenta y percibir un montón de factores, como también puede ser que también seas más crítico, ¿viste? Como esos que salen a comer y encuentran, la pasta está pasada, la salsa le falta un poquito de reducción. Bueno, pasa lo mismo. Bueno, uno es como la vida misma, cuanto más viejos nos ponemos o maduramos, más exquisitos nos Y ponemos. cuanto más ¿no? sabes de algo, Claro. ves los puntos a favor, pero también ves che, no me gusta mucho el final, podría haber mejorado la acidez, lo siento un poco alcohólico, empezás ¿viste? Pero sí, bueno, también te abre mucho para disfrutar de... Lo más lindo de saber es que te abre para disfrutar de cosas que si no, naturalmente por ahí, por ignorancia, rechazamos, que pasa mucho con los vinos del mundo, cuando uno viaja, que por ahí decís, no sé, estás por decirte en Grecia, te traen un vino y decís, no, era horrible. No, bueno, es porque no estás tan abierto a Totalmente. que ahí hay características distintas, que es un vino diferente, que bueno, ahí tienen el vino de Retsina, como características que ampliar el paladar es aprender a recibir todo y poder irlo entendiendo dentro de su contexto. Hay que ir con la cabeza abierta y el gusto abierto para Exacto. apreciar ese vino, si no lo vas a rechazar como cualquier cosa. Exactamente, porque uno tiene la cultura del vino del país en el Donde cual vivís, creció. obviamente. Entonces, a veces hay vinos que son, no sé, los vinos italianos se seducen más fácilmente porque tenemos como una cultura que está más ligada a Italia y aparte por el terroir es, un clima soleado en la mayor parte. Entonces, bueno, es más fácil que te guste un toscano o un super toscano, pero por ahí, viste, no sé, vas a Cerdeña y decís, no, el vino no me gustó, o vas a, qué sé yo, a lugares de otras partes del mundo y te cuesta aceptarlos. Indudablemente que también todo queda con la subjetividad de cada uno y el gusto de cada uno. Te puede Sí, gustar bueno. o no te puede gustar, ¿no? Pasa por ahí. Empezaste a trabajar ya como sommelier con ese cargo en Sucre 6 meses antes de haberte recibido. Sí, sí. Bueno, eso Además fue un lugar muy especial también para vos, ¿no? Fue el primer lugar que tenía una cava así imponente en el medio. Yo por lo menos no había conocido otra sommelier en servicio que estuvieras atendiendo las mesas, llevando adelante la cava y el lugar explotó. O sea, eran muchísimas personas por noche y bueno, la verdad que... La cava que tienen la exposiciones cava era, es impresionante. bueno, fue impactante. fue un bautismo de fuego, digamos, porque bueno, pero bueno, me sirvió un montón como todas las experiencias para seguir creciendo y para después me recibí. ¿Hay un mito o es verdad o sirve o es una cuestión meramente estética? Es decir, no, con este vino hay que tomarlo con determinado tipo de copa de vino. Es absolutamente real. Yo siempre les digo que la copa es tan importante casi a veces como el vino. Porque hay veces que tenemos un gran vino y me pasa que por ahí, bueno, en este vaso no andaría tan mal porque tiene un buen cádiz y tiene la boca cerrada. Por ejemplo, si quiero tomar un Malbec, un Cabernet Franc, un Cabernet Sauvignon andaría bien. Pero muchas veces abren grandes vinos y no es la copa que más lo va a poner en valor. Y te juro que, bueno, yo tengo muchas copas en mi casa, que yo te pongo otra copa al lado y te pongo el mismo vino y vos decís, es otra cosa, cambia absolutamente. Yo siempre digo que la copa es como una campana de resonancia. Sí. Entonces, si yo no tengo una buena campana de resonancia para ese sonido, me lo va a modificar absolutamente, porque la expresión del vino está en el aire que está generado dentro de la copa. ¿Y cómo saber si tenés un Merlot, si tenés un Pinot Noir, si tenés un Cabernet Sauvignon? Es decir, ¿qué tipo de copa pongo? Bueno, hay copas predeterminadas, que hay marcas que ya te dicen, esta copa es para... Y si no, también hay que hacer una experiencia. Yo me encanta en la autodidacta, Sí. Me parece que es bárbaro. Vos tenés diferentes modelos de copas en tu casa que no tienen que ser de una marca determinada y probás. Y podés hacer tu propio análisis y decir, che, a mí este vino hay cortes que no está determinado en qué copa queda mejor. O a veces variedades que no tienen su copa. Entonces ahí lo probás y vas viendo, te va a cambiar la nariz, te va a cambiar la posición de la lengua en que el vino entra en la boca, entonces vas a sentirlo en distintas partes. Claro. Y bueno, todo eso cambia la experiencia, totalmente. En vaso nunca. Sí, ¿por qué no? Sí. Si el vaso tiene una forma... Como esa decías. Ahora, viste que Sí. se usa mucho este tipo de vaso,
que sería como si tuviera un tallo, sería una copa. Entonces este vaso sí funciona, sobre todo de repente, no sé, en una situación convivial. Lo que tiene malo este vaso es que vas a calentar el vino. Entonces, si hace mucho calor, bueno, el vino va a subir la temperatura. Pero sí puede funcionar perfecto el vaso. El vaso que es así abierto no funciona tan bien porque se escapan todos los aromas. Pero exactamente. Sí. Dicen las reglas de protocolo que siempre llevan una copa, hay que tomarla por el tallo. Sí. Dice eso cuando uno está en un cóctel y estás de pie y no tenés dónde dejar la copa. Con ese sentido, no tomás la copa en sí, entonces no calentás la bebida. Pero que si tomás esa copa de champagne, por ejemplo, y la tomás de acá, tomás y la dejás, protocolarmente está aceptado, digamos. Bueno, en realidad el tema de tomar la copa por el tallo es por una cuestión de calentar la bebida, básicamente. Pero es más que nada por eso, no es por otro tema. Después uno puede tomar la copa por el Cádiz y no pasa nada. Pero eso, sobre todo para no calentarlo y que, sobre todo en el espumante o en los champán, que necesita siempre mantenerse fresco, es importante. Mariana, tantos años relacionados con el vino y la industria del vino también. ¿Cómo ves a nuestro país hoy en día o cómo ha evolucionado en los últimos años con respecto a la producción y a la calidad de sus vinos? Espectacular. Me parece, no sé, uno de los países o el país que más creció. La industria argentina del vino me parece que ha tenido mirada, que ha tenido también mucho apoyo de inversores extranjeros y que a la vez... Fueron los grandes impulsores del cambio en la calidad del vino, sí, ¿no? Sobre todo los franceses. Hemos tenido grandes inversiones y además que vengan a trabajar nos hizo que aprendamos un montón de ellos. También algunos italianos, obviamente algunos españoles, pero sobre todo los franceses. Y realmente yo creo que los productores argentinos se recomprometieron, aprendieron a armar un buen equipo, se creció muchísimo. Hoy el vino argentino es súper respetado en el mundo, todo el mundo quiere probar vinos argentinos. Tenemos reconocimiento no solo de las bodegas, de los enólogos, de los vinos. Para mí es maravilloso, la verdad que creo que es increíble y sigue creciendo, o sea que estamos bien. ¿Y cómo ha evolucionado la industria también, no solo en la producción, en la calidad de los vinos, sino también en lo que tiene que ver eso rodeado con turismo, gastronomía y todo lo que se ha formado en las bodegas, en cada una de las bodegas, en los lugares con restaurantes para ir o hasta quedarse a dormir allí y hospedarse en las bodegas, ¿no? Eso es, bueno, ya por sí la gastronomía en los últimos años genera un montón de turismo gastronómico en el mundo, que es un estudio que se dio. Y si además Argentina, que a las vistas mundiales, si bien tenemos buena gastronomía, estamos más reconocidos sobre todo por el vino. Si a eso le sumás la gastronomía y los paisajes espectaculares, no te olvides que nosotros tenemos la mayoría de las bodegas de Argentina, están ubicadas a lo largo de la cordillera de los Andes, otras no, pero los paisajes son lindísimos, son paisajes puros, paisajes que están en medio de una naturaleza maravillosa. Y realmente es un atractivo que nos ayuda también a crecer. Bueno, en este momento lamentablemente no se puede, pero sí, es un plan ideal. Yo lo practico, yo lo hago siempre. Por trabajo, por placer. Por todo. La verdad que para mí mi trabajo no parece un trabajo y nunca me voy de vacaciones a lugares donde no hay vino. Siempre mis vacaciones termino en un viñedo, donde sea, en Argentina o en otra parte del mundo, pero siempre probando. Aunque me respondas ahora, me estás dando la respuesta con todo lo que decís cuando una de tus frases diciendo respiro vino. Respiro vino. Hiciste una búsqueda. Respiro vino y sí, porque bueno, la verdad que siempre me comprometí mucho, todo lo que hice lo hice pensando justamente en el vino. Bueno, estoy casada con un sommelier, estuve también, muy metida con las bodegas, importo vino, asesoro restaurantes, he sido ¿Cuántos profesora. Restaurantes asesoras? Bueno, en este momento asesoro un grupo que tiene 4 restaurantes y están abriendo 2 más, que es el grupo de Cavia. Y estoy asesorando también a los wine bars de Ezeiza y de Aeroparque, pero digo,
todo en mi vida es vino. Mis amigos son del mundo del vino, mi hija es sommelier, o sea, todo está muy vinculado con eso. ¿Y cómo la ves como sommelier tu hija en perspectiva? Dejando de lado Lo la mejor mamá de todo siendo la mamá de ella, ¿no? es que la veo muy distinta a mí y eso me parece fantástico. Porque también hay nuevas generaciones de sommelier que tienen otra forma de manejarse, otro lenguaje, van cambiando los códigos, van cambiando los hábitos gastronómicos, van cambiando las formas de contar el vino, la forma de contar un plato. Y a ella la veo re millennial, pero súper metida en su generación y haciendo su trabajo bárbaro desde otro lugar diferente. Y eso me parece muy rico, porque lo que yo hago ya lo sabe. Ya Claro. como, ¿entendés? Entonces siento que va a ser mejor. Es muy fresca, es muy Arrancó espontánea. desde otra plataforma. Ella, Exacto. Y sobre todo que es como muy espontánea. O sea, trata todo el tiempo de, viste, como de acercarse mucho a la gente. Que eso también, pero como que los chicos más jóvenes ahora en gastronomía le sacaron todo lo que era un poco a veces más almidonado. Claro. Y a veces alejaba al cliente. ¿Y cómo influyó en vos el hecho de esta especialización o estar viviendo 4 años en Luxemburgo y en Francia y especializarte ahí? Bueno, ¿Hoy en día es tan cambió la necesario vida. eso también o no? ¿O Para acá? mí sí. Sí, sigue siendo necesario. Sí. De hecho, antes de ayer hablaba con Camila y le decía que cuando iba a ir a Europa, si bien ella vivía en Europa conmigo. Sí, o sea, el mundo del vino, lo mejor que puedes hacer para saber de vinos es viajar. Porque cuanto más pruebes, más productores conozcas, más diferentes tipos de vinos, en diferentes terroirs, en diferentes métodos de elaboración conozcas, más vas a aprender en tu profesión. Y más vas a poder entender hasta los vinos locales, con un montón de miradas, escuchar personas hablar, relatos distintos, historias, maneras de catar distintas. Entonces, no puede estar supeditado a un solo terroir, a una sola idiosincrasia, a una sola cultura, digamos. Viajar para mí y trabajar afuera y plantearte ese desafío también, porque no es fácil, Obvio. tenés el tema del idioma, pero eso te hace crecer profesionalmente, es fundamental. Bueno, a mí me cambió la vida. Yo disfruto y bueno, sigo amando los vinos de afuera también. Bien. Acá tenemos esta botella que trajiste y que no es por el vino en sí, sino lo que significa para vos. Contemos algo sobre esta botella. Es por todo, en realidad. A ver. Bueno, a mí me encantan los vinos italianos. Yo importo vinos de Italia y de Francia. Puntualmente me encantan los vinos del Piamonte, del norte de Italia, de la zona por Alba, Torino, Sí. Puntualmente Alba. Y bueno, Barolo es el vino. Pero además de esa zona es mi apellido familiar, que es tan particular y tanto chistes me costaron en el colegio. Y Sí. me siguen costando, torta. Entonces, bueno, el origen del apellido es de esa zona. Y bueno, Gaia para mí es la bodega más importante de Italia y Angelo Gaia es el que más hizo por los vinos de Barbaresco sobre todo, lo posicionó en el mundo, bueno, es un vino de Gaia. Y sobre todo es de 1993, que es la fecha de nacimiento de mi hija Camila. Mirá qué bueno. Y entonces es como que reúne, me compré un montón de estos vinos, Está porque bien. reúne todas estas emociones y el vino es muy rico también. ¿Y cada botella la abrís por algún acontecimiento especial, en algún momento especial Claro, de tu vida? sí, absolutamente, sí. Sí, para mí eso, cada cosa que voy a hacer, o cada comida, o cada situación, pienso mucho en qué vino voy a abrir en ese momento, por qué lo voy a hacer, para qué. Le dedico, no puedes entender la cantidad de tiempo que le dedico a pensar qué vino voy a abrir si yo tengo una comida especial. Claro. Puedo cambiar de opinión varias veces en el día. Y si me preguntas qué estoy pensando qué voy a tomar. O qué voy a ofrecer Claro, también, ¿no? Claro, claro. El decanter, el Sí. decantador, ¿es estrictamente necesario o no? No, para nada. A ver, hoy en día nosotros tenemos una cristalería muy buena, se evolucionó muy bien en cristalería y sí hay muchas copas que abren los vinos rápidamente.
No es estrictamente necesario, a veces ayuda mucho. Por ejemplo, en este vino es un vino que va a tener sedimento, que capaz que cuando lo abramos van a caer algo de corcho. Entonces, por ejemplo, el decanter tiene 2 funciones. Uno, que es limpiar el vino, que es o sea, cuando vos lo decantás justamente, te queda el sedimento de un lado, los pedacitos de corcho y cae el líquido limpio en el decanter. Esa es una función que fue la inicial, digamos, del decanter. Decanter. Después, como Argentina quizás no tiene tantos vinos viejos, este es una rareza, bueno, es italiano, pero hay vinos viejos, pero no es lo habitual, también se empezaron a usar los decantadores como aireadores, para que el vino respire y para que se abre más rápido. Eso en el vino argentino es lo más útil a veces, un vino de mucha concentración, lo que decantamos y respira. Pero en esa función, muy buenas copas también pueden cumplir ese rol. También, si tengo una mesa grande, lo voy decantando el vino y cuando sirvo el vino ya está listo, si es un paso que van a tener en toda la comida. Pero no es esencial. Yo tengo decanters y uso, pero no es esencial. Podemos agarrar un florero si no tenemos decanter. Lo he hecho. Vale. ¿Qué sueño te queda pendiente con el vino? Ay, conocer más viñedos y viajar por más países. Todavía siento hay un montón de viñedos que me gustaría conocer. En lo personal, seguir descubriendo vinos, porque es eso. Pero la verdad que estoy muy contenta y muy feliz porque he hecho muchísimas cosas, me ha dado muchísima felicidad, me ha dado amigos, amores, compañerismo, familia, así que seguir aprendiendo, ese es mi sueño. Mariana, un placer que hayas estado aquí en Tal Como Son y aprender un poco más del vino. Bueno, muchas gracias por invitarme, Claudio. Lo mejor para vos, muchas Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo Tal Como Son. Mi primera foto fue en el auto municipal. Yo sacaba muchas fotos, me gustaba sacar fotos de los autos. Y un día se me incendia un auto frente mío, debutaba el prototipo Ford con Atilio Vial en el carril. Entonces me chiste un fotógrafo, me dice, muchachos, ¿sacaste foto del incendio? Sí, vení que te la compro. Era de la revista Gráfico.